Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. La verdad es que hay una variedad de conferencias aquí en la PyCon que yo me estoy saltando una que me gustaría ver por darles esta a todos ustedes, ¿vale? Así que agradecer a todo el mundo que habéis venido aquí. Muy buena, Rafa. Lo primero de todo, ¿vale? Para quien conozca, habrá ahí alguno que conozcáis lo que es el movimiento de la defensa de la lengua andaluza, habréis quienes no. Desde el punto de vista del reto técnico, os voy a decir la siguiente. Imagino, todo el mundo aquí, informáticos e informáticas, sabéis lo que son las locales, ¿no? Es decir, cada vez que vais a elegir un idioma y ese código n-us, ¿no? Es-es, ¿verdad? Y en algún momento os habréis preguntado, bueno, ¿y esos códigos quién los pone? ¿De dónde sale? Es decir, la internacionalización de aplicaciones, I10N, o la traducción de aplicaciones, el I18N, ¿cuáles son aquellas lenguas que están determinadas de manera internacional por estándares reales, que ahora comentaré algunos, o de facto, que hace que los creadores de aplicaciones podamos traducir una aplicación a una lengua u a otra? Todo eso, sí, efectivamente, está regido, por un lado, a través de la ISO, que dota de códigos de lengua, y luego, esto, vale. Y bueno, de esto es de la aventura que os vengo a comentar, Andalugui. Nosotros somos una comunidad open source o software libre, que me gusta más decir software libre que open source, ¿vale? Para la difusión de la lengua andaluza. Nuestro objetivo es ese, que en el futuro, esperemos pronto, más pronto que tarde, podamos tener un es-an o directamente un código de 3 letras AND para la lengua andaluza. Y lo que os vengo aquí un poquito a explicar es, en unos pocos de años que llevábamos trabajando para conseguirlo, cuáles son los progresos que hemos ido consiguiendo y cuáles son los retos que aún tenemos que afrontar. Y en medio de toda esa batalla, que esto es una batalla que intersecta la cuestión tecnológica, tecnopolítica y lingüística, como Python ha sido pues un lenguaje muy relevante para un montón de aplicaciones que hemos ido generando y las que nos quedan aún por generar. Vale. Bueno, lo primero, está saliendo un poquito por ahí el título cortado no sé, del proyecto, pero bueno, más o menos se lee. Lo primero, para que a mucha gente, los que estéis familiarizados con la defensa de la lengua andaluza, ya os sonará, pero a quien no, va a decir, pero esta gente, ¿por qué está escribiendo ajín? ¿Vale? Esa es la primera pregunta que saldrá. Yo, la verdad, si cualquiera tenéis curiosidad por saber de qué va esta ortografía andaluza que se llama EPA, estándar, PAL, andaluz, tendré todo el gusto de comentaros de qué va. Es un estándar, digamos, es un andaluz batúa, lo mismo que el euskera batúa cuando se hizo para el euskera, es decir, una arrejuntiña de estudiar todo lo que es la variedad de la fonética y de lo que es la lengua andaluza e intentar generar, esto lo hicieron una serie de lingüistas, ¿no? Hace ya unos pocos de años. Generaron una propuesta de estándar, una propuesta, ¿vale? Porque la estandarización lingüística siempre se hace vía política lingüística desde las administraciones. Es una cuestión supralingüística, lo que es la normalización de una lengua, ¿vale? Todo el mundo tenemos una lengua natural que es con la que tu madre te educa en tu casa. Pero la que tú tienes que estudiar en primaria y en secundaria es la lengua curta, una variedad de lo que es tu lengua natural, ¿vale? Y las lenguas curtas son todas de diseño, pero de diseño como los lenguajes de programación, que alguien lo tiene que hacer y que tiene que haber un organismo regulador para que se pueda estudiar en primaria y secundaria lo que es la variedad de tu lengua natural, ¿vale? Esto, voy a hacer un último comentario ya teórico y me pongo ya con tecnología, que yo sé que aquí hemos venido a ver tecnología hoy, ¿no? Pero mira, la forma que tenemos que tener de relacionarnos entre lo que es nuestra lengua natural y luego la variedad curta es la misma que tiene que tener cuando tú te relacionas con una persona o con la escultura de una persona. Tú no puedes decir de la persona que la de persona es una deformación de la escultura, ¿no? Tú imaginarse una escultura griega perfecta, maravillosa, ¿no? Hecha a través de un modelo. ¿Tú vas a decir que la persona es menos perfecta o que es más peor que la escultura? No, no, no. La escultura es un modelo construido, hecho por la mano del hombre y la mujer, ¿vale? Las personas son las personas. Tu lengua natural eres tú, eres con la que estás tú en tu casa. Luego está lo que se estudia, y lo que se estudia son las variedades curtas, estandarizadas. Entonces, el estándar para el andaluz
Esta forma de escribirlo es sencillamente una propuesta ortográfica, única y exclusivamente ortográfica. Es decir, no se mete en vocabulario, no se mete en morfosintaxis, no se mete en otro montón de cuestiones que afectan a la lengua. Es de momento solo ortográfica, ¿vale? Para los que la estéis leyendo por ahí arriba. Y como bien digo, un grupo de lingüistas se juntó y esto de escribir en andaluz, ahora os comentaré después, no es nada nuevo, pero es la última de las versiones de vamos a ver si somos capaces ya de tener una propuesta de estándar para el andaluz, que vamos tarde en comparación con el resto de lenguas, ¿no? Entonces, desde Andalugui, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque nosotros en Andalugui, como bien os he dicho, somos una comunidad de software libre, que lo que estamos haciendo es crear aplicaciones para prestigiar, para fomentar, para difundir el andaluz en Internet. ¿Y esto cómo se hace? Pues imaginarse cuando ustedes querráis aprender cualquier lengua, cualquier idioma. ¿Tú qué es lo que haces? Tú necesitas unos materiales de referencia y luego tú querrás tener un teclado virtual, ¿no? Para tú poder escribir en, imagínate, ¿qué te digo yo? En chino. Pues tú te pones tu teclado en chino para empezar a escribir en chino, ¿no? Nosotros hemos creado el teclado andaluz, que ya tiene una base, un diccionario de 200.000 términos traducidos, andaluz, para que cuando tú estés escribiendo escardillo, ¿no? Que sería, por ejemplo, una palabra para azada en andaluz, o no te estés autocorrigiendo a castellano diciendo, yo qué sé, cualquier palabra que se invente. No, 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 que te autocorrija. Tiene texto predictivo y diccionario incorporado para ayudarte a escribir en andaluz, 200.000 términos que tenemos ahí traducidos. También tenemos todas las aplicaciones las tenéis en andaluz, ¿vale? acabanache.es, ¿no? Tenéis el transcriptor que llamamos, que todavía no es un traductor, queremos hacer como si fuera el Google Translator, ¿vale? Pero de castellano a andaluz. De momento es transcriptor porque lo único que hace es lo que tú escribas ahí en castellano, te lo representa con el estándar para el andaluz, con esa ortografía tal como la tenéis puesta allí. De tal forma que si tú quieres poner, quiero decir, un poner, ¿no? Me gustan mucho los símiles agrícolas, ¿no? Pero si tú quisieras decir en castellano, pues me fui con la azada, ¿no? A recoger patatas. Si tú pones eso, pues va a poner me fui con la azada, escrito en andaluz, a recoger patatas con la S que se cae, ¿vale? Si tú quieres poner vocabulario andaluz, tendrás que ponerlo tú. Me fui con el escardillo a recoger papas, ¿vale? Entonces, apoyado un poquito en la... Bueno, os recomiendo que lo utilicéis. Todavía no es un traductor. Este es uno de los proyectos siguientes que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Un traductor de verdad, ¿vale? De todas las lenguas, andaluz. Y para el cual también, si hay alguien aquí que conozca de inteligencia artificial y de todo este tipo de historias, de Python, es también un poquito por lo que he venido aquí, a ver quién quiere echarnos una manilla, que esto es una comunidad de voluntarios, no somos una empresa ni somos nada. Yo trabajo para telecomunicaciones, esto es comunidad software libre, no es mi trabajo, ¿no? Entonces, que tú tengas tu Google Translator, que tú tengas tu teclado virtual, ¿no? Y luego también pensamos, bueno, la gente también se tiene que acostumbrar cuando tú estás aprendiendo una lengua, ¿no? Imaginaos con el inglés, ¿no? Todo el mundo hemos estudiado inglés porque es obligatorio, ¿no? Están las actividades de speaking, de listening, de reading y de writing, ¿no? Vale. Speaking ya lo tiene porque tú hablas andaluz, ¿no? ¿Vale? Y el listening igual. Bueno, la gente que sean de fuera, que quieren aprender andaluz, pues tendrán que ver esos vídeos en TikTok de C2 de andaluz, ¿no? Y salen la gente hablando como hay que hablar andaluz, ¿no? Bueno, de esas actividades no hemos hecho. Pero de reading y de speaking, o sea, de reading y de writing, bueno, pues para writing ya tienes tú aquí el teclado, para empezar. Y también tienes después lo voy a enseñar, tenemos un canal en Telegram, que es la comunidad de usuarios de Andaluzí, donde hay 1.300 personas hablando en andaluz, escribiendo en andaluz, ¿vale? Practicando el andaluz. Ahí tenéis una actividad de writing. Luego de reading hacían falta actividades. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? La Wikipedia en wiki.andaluz.es la tenéis ya para leerla también en andaluz. Ahí tenéis para hacer actividades de reading, ¿no? Quien quiera. O otro montón de aplicaciones y videojuegos que poco a poco la gente de la comunidad ha ido traduciendo a andaluz. Así, por ejemplo, el Minecraft, por cierto, videojuego más jugado de todos los tiempos. Lo podéis seguir buscando y sigue siendo el videojuego más jugado de todos los tiempos. Pues Mojang tenía una plataforma y nosotros dijimos que la queremos pasar a andaluz. Y Mojang digo, adelante, ¿sabes? Entonces hemos expuesto el Minecraft en andaluz. Y si vais bueno, Twitch ahora está un poquito de capa caída, pero si vais a los Twitch y a los short videos y buscáis y tal y cual, veréis un montón de gente y de niños y niñas, ¿no? Pequeños, ¿no? Enfrentándose a jugar por primera vez a Minecraft y lo cogen y lo ponen en andaluz. Y
qué cosa más bonita es ver ese viaje de primero lo ponen, ¿no? Y al principio le hace gracia, empiezan a leer las palabras, no lo entienden, pero a poco tú los vas viendo que van haciendo un gameplay largo, van jugando y ya lo van entendiendo, lo van haciendo tú y dices, es que cuando a esta gente le digan en el futuro el andaluz no existe, el andaluz no sé qué, dice, ¿qué dices tú? Si yo ya jugaba desde chica al Minecraft, ¿no entiendes? Gran hack que hemos metido ahí con el Minecraft, ¿no? Y pues Minecraft, el Super Mario, ya digo, la Wikipedia, el Rayman, también tenemos unos pocos de videojuegos que hemos ido pasando, son proyectos traductológicos, ¿no? Pero es para poder tú utilizar contenidos digitales de los de hoy, poderlos disfrutar ya en tu lengua natural, ¿no? Que es el andaluz, con el estándar, escritos en el estándar EPA, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos usado el Python? ¿Vale? Aquí, mira. La primera, no todo de lo que hemos hecho en Andalucía en la comunidad está hecho en Python. Eso es real. ¿Cuáles son las que sí hemos hecho? La primera de todas fue una librería de transcripción, que ahora os voy a enseñar un poquito cómo es, cómo se usa, cómo la podéis instalar, cómo la podéis ver, ¿vale? Hicimos una librería, ¿vale? Una librería que básicamente es la librería de, si aquí se escribe codificado en el estándar ortográfico del castellano, del español, esta es la equivalencia que saldría en estándar para el andaluz, ¿vale? Una librería de transcripción, como bien he dicho, no de traducción, no traduce términos, no conjuga verbos en andaluz, no hace colocaciones de proposiciones como se hacen en andaluz. O sea, andaluz es mucho más que simplemente fonética, pero bueno, solo ortografía, ¿vale? Entonces, sobre esa librería, encima, tenemos pues, un API REST. Sobre el API REST hemos montado los bots de Telegram y de Discord. ¿Para qué son los bots? Los bots son para gente que todavía está practicando, pero en nuestros canales, nosotros tenemos un Telegram que, como bien he dicho, es la comunidad de usuarios, y luego tenemos el Discord, que es la comunidad de developers. Ahí es donde estamos los developers hablando de cosas de developers, ¿no? Para los usuarios no estáis molestándoles en Telegram con que si el código este falla, que si el issue de GitHub y bla, 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 ¿me entiendes? ¿No? Tenemos la comunidad de usuarios y la comunidad de developers. La gente que quiere, todavía está aprendiendo a escribir en andaluz y pues un poquito más floja, pues que use el bot, ¿sabes? El bot automáticamente te transcribe ya lo que tú escribas en castellano, te lo pone en andaluz, ya tú te puedes comunicar en andaluz en estos canales que está hecho para practicar andaluz, ¿no? ¿Sabes? Que eres todavía un poquito floja para hacerlo, pues bueno, usar bot. Hasta que tú, si del mero hecho de irlo leyendo, lo que son las reglas o sea, para cualquier persona que maneje la ortografía del castellano, el conjunto de reglas que hay que hacer para escribir en andaluz no está, ortografía, ¿eh? No es tan amplia, no es tan amplia, pues la distancia que hay entre los dos no es tan grande, ¿sabes? No es como el español con el ruso o el chino con el francés, ¿me entiendes? Que tienen una distancia más grande, ¿no? Aquí estamos hablando de lenguas que tienen una distancia entre ellas más corta, ¿no? Entonces, no es tan complicado, pero bueno, si aún así tú quieres ir comunicándote en andaluz, puedes utilizar los bots, que para eso los tenemos hechos, ¿no? Y luego, para las aplicaciones de PC, tenemos, por un lado, el plugin de LibreOffice, que si tú te instalas el plugin por los documentos que tú tengas de doc, ¿vale? Pues los puedes ir ya pasando a andaluz, ¿de acuerdo? Con la librería de transcripción. También para ficheros PO, que esos son los de los subtítulos, perdón, los de las subtítulos, disculpa. De subtítulos también tenemos una y no la he puesto aquí, ¿vale? Los ficheros STR, ¿no? Que sonarán de subtítulos de películas y de series, ¿no? Los PO son los ficheros de traducción de aplicaciones. Entonces, con esto también se pueden traducir las aplicaciones. Y luego tenemos una librería de Machine Learning, ¿no? Que tenemos aquí a Rafa, que es uno de los que estuvo con ellos, porque nosotros queremos hacer el ejercicio de la transcripción inversa, es decir, que lo que tú tengas escrito en andaluz, que también se puede hacer el reverso, ¿no? A castellano, ¿no? Esa parte se hizo un experimentillo hace unos años, antes de que la explosión toda esta de la GenAI, ¿no? Y los LLMs y tal y cual. Y es un poquito lento, funciona, pero es un poquito lento. Entonces, es uno de los capítulos que tenemos abierto, la transcripción inversa, ¿no? Para que quiera apuntarse a este reto, ¿no? Que tenemos en marcha. ¿Y cómo está hecho por dentro del andaluz Py? Tenemos andaluz Pi, tenemos andaluz JS, tenemos andaluz en Rust. O sea, tenemos librería de transcripción, las tenemos en el andaluz SDK, que le llamamos, ¿vale? Las tenemos para todos los lenguas. Pero la primera de todas que se hizo fue la Python, ¿vale? El código es mío. Ahora os cuento porque no me siento muy orgulloso a ver si alguien me quiere echar una manilla, ¿vale? Pero, bueno, aquí lo tenéis, o sea, ya está. Eso está en PIP, ¿vale? Lo tenemos mantenido, tal y cual. Tú te lo coges, te lo instalas y ahí tienes el Hola Mundo del Andaluz, del Andaluz Pi, ¿no?
Y sobre esa librería, como bien digo, pues lo podéis probar por vía API, ¿no? En apiandaluz.es, lo podéis probar con el plugin de LibreOffice, la Wikipedia lo que hace es transcribir en tiempo real a Wikipedia, ¿vale? No es que hayamos creado un fork de Wikipedia, sino que es un wrapper, ¿no? Diríamos, ¿no? Encima, ¿no? Y luego, si queréis ver a la gente pues, usando el bot o comunicaros con ellos, pues ahí está. Y el bot por debajo también usa Python, la misma librería, ¿vale? Entonces, estas fueron de las primeras aplicaciones que se hicieron. O sea, gracias a Python podemos decir nosotros desde Andaluz que en 2018 que empezamos, ya tenemos 8 años con esta batalla, ¿vale? Que fue fundamental, nos puso las cosas súper fáciles, ¿sabes? Y es que, os voy a confesar, ¿no? ¿Y esto cómo se ha programado? ¿Vale? Pues es una serie de expresiones regulares concatenadas unas detrás de otras, ¿sabes? Que un quebradero de cabeza. Pero os voy a contar la anécdota, ¿no? Os voy a contar la anécdota. Cuando surgió esta forma, este stand-up al andaluz, ¿no? Esta propuesta para escribir el andaluz de manera normalizado y que le valga a la persona de Armería, la de Huelva, la de Cádiz y la de Córdoba, para todo el mundo le pueda valer. Cuando surgió esa, hubo un compañero que es doctor en física, que era informático, ¿no? De la gente que estamos en el movimiento, que nos llamamos los andalófilos. Ahora os comentaré un poquito que esto es un conjunto de gente que lleva un montón de tiempo trabajando en esto. No solo los tequis, también los lingüistas, ¿vale? Y también mucha gente que está alrededor de intentar que prestigiar el andaluz, ¿no? Este compañero que es doctor en física dijo, Quillo Félix, pues yo me he puesto a mano, y cuando yo he visto las reglas ortográficas del andaluz, he empezado a decir, ¿y esto cómo se podría automatizar? El doctor en física, no informático. Y a papel y a boli empezó a decir, si primero hacemos las reglas de los plurales, después la de los verbos, después la de no sé qué, después la no sé cuánto, una detrás de otra sistemáticamente, ¿sabes? Esto es como mecánico, ¿no? Y ahora nota que hizo. Se cogió el diccionario de la RAE y empezó desde la A, dice, voy probando todas las palabras. Y cuando llegó a la 90.000, me cogió y me dice, que yo, Feli, vente que tengo que quedar contigo. Vamos a charlar un ratito. A ver. 90.000 palabras y esa forma que él había hecho en papel a boli, ¿vale? De ir transcribiendo de ortografía del español al stand-up al andaluz, no fallaba. Siempre acertaba con el método. Digo que yo esto hay que implementarlo. Y ahí está el código de andalupí, ¿vale? Entonces, esto era una ventaja, además, extra, desconocida, que descubrimos sobre esta forma de escribir el andaluz. Que es que encima ha sido fácil de automatizar con expresiones regulares. Ni IA, ni Machine Learning, ni nada de nada. O sea, expresiones regulares a plomo, ¿sabes? Desde entonces tengo la cara yo lo sé, pero... y esto en 2017 no había ni ChatGPT ni leches en vinagre, ¿sabes? Esto es expresiones regulares duras, ¿vale? Con regex.com, eso sí. Utilizaba yo, me ayudaba de los asistentes y de las cosillas, ¿no? Entonces, nada, podéis echarle un vistacillo, que todo esto está en GitHub, que no lo he dicho, por supuesto, github/andalugui, nosotros comunidad open source, lo tenemos todo en GitHub, todos los repositorios, todas las cosas están ahí, ¿no? Efectivamente, ¿vale? El andaluz SDK lo tenemos para Python, para JavaScript, para .NET, para Java, para PHP, que falta. Tenía que haber puesto la bolita del PHP, también está hecho, ¿vale? Y todos los proyectos que tenemos, pues los tenéis ahí en código abierto, ¿vale? Y demás. Os recomiendo eso, unirse a nosotros en GitHub o en Discord, ¿sabes? Esa es la comunidad de developers. Y si queréis ver a la gente, a los usuarios de todo esto que estamos creando, entrad en el Telegram, 1.300 personas allí. Muchas gracias, esto que va a estar grabado, al equipo de moderación del canal de Telegram, que intentamos que esto no sea la basura de redes sociales que hay ahora, que es la gente nada más que insultándose. Esto es un canal de aprendizaje de lengua y lo estamos consiguiendo. La gente charla, practica su andaluz, ¿vale? Y ya está, y ahí no hay ningún problema y tenemos un equipo de moderación para que sea una experiencia agradable, ¿no? A la gente que quiere entrar a un canal de aprendizaje de lengua, que es de lo que va. Vale. En Telegram, perfecto, lo que había estado diciendo, ¿no? Y que tenemos el bot de transcripción. Vale. He contado, ahora lo que os quería hacer es lo siguiente. Tenemos un montón de proyectos pendientes por abrir, que son los que, como imaginaréis, para cualquier lengua que queráis aprender, herramientas con las que ya contáis, ¿vale? Y que faltan aún por hacer del andaluz. Pero es que nos enfrentamos a un reto grande, y es también la consideración que tiene esto. Ya extiende la parte informática e incluso extiende la parte lingüística, que los lingüistas tienen bastante claro que lengua, dialecto, si es que eso es todo lo mismo,
¿vale? Eso del dialecto, el dialecto de no sé qué, el dialecto de no sé cuánto, esto está superadísimo en el siglo XXI, ¿vale? De hecho, hay una frase de Max Horkheimer, un sociolingüista, ¿no? Muy popular, que dice, la diferencia entre una lengua, un idioma, ¿no? Entre un idioma y un dialecto es que el primero tiene un ejército y una marina, ¿vale? Es la única diferencia. Para un sociolingüista son todo lenguas, ajuí, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito de 10 minutos me han dicho por aquí, perfecto. El andaluz primero, que no es nada nuevo, ¿vale? Aquí tenéis varios autores que ya escribían en andaluz, lo que pasa es que cada uno con su ortografía un poco intuitiva. Entre ellos, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, de Moguer y Huerva. Premio Nobel de Literatura y escribía, en Platero y yo, ahí hay diálogos escritos en andaluz, ¿me entiendes? Que esto no es nada nuevo. Eh, Francisco de Bora García Duarte, o Paco Arbadulí para los colegas, tiene ahí un libro que lo podéis descargar gratuito de Academia Edu, Literatura en Andaluz, representación gráfica del andaluz en textos literarios, más de 200 autores, con extractos, ahí lo tenéis, andaluz es nuevo, y tradición literaria hay, ¿vale? Y institucionalmente, escúchame, que nuestro estatuto tiene como un objetivo básico, de los básicos, no de los adicionales, opcionales, no, objetivo básico de la comunidad autónoma andaluza, defensa, promoción, estudio, prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. Aquí ya le meten la coletilla en plan de yo no lo voy a llamar lengua, dialecto, yo no me meto en historia. Hicieron eso en el 77, ¿vale? Ten en cuenta que la comunidad autónoma andaluza fue la única que tuvo que salir a la calle para pelear por un estatuto, que el resto se lo firmaron en despacho, ¿vale? Entonces, bueno, está eso ahí regulinche, venga, vale, pero bueno, por lo menos es un objetivo básico de la comunidad autónoma. Y además es que el currículo de secundaria y de primaria dice, objetivo básico, conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, ¿vale? O sea, que es que en los currículos de primaria y secundaria es que están obligados los profesores a enseñar andaluz. Nosotros pensamos desde Andalucía que se está haciendo regulinchi, porque la realidad, después de todo esto, es que la lengua andaluza sigue siendo una lengua minorizada, ¿de acuerdo? Que está arrinconada a unos espacios en los que sí goza de prestigio y se acabó. Por ejemplo, para el flamenco. Nadie espera que tú vayas a cantar a una bulería con acento burgo, ¿no? Se espera en andaluz, ¿vale? Para el humor, mira, para el humor también magnífico, ¿no? ¿Sabes? Todo lo que sea contar chistes, historia, eso, perfecto el andaluz. Ahora, para tú intervenir en el Congreso de los Diputados, pues en cada vez que pasa algo, no veas. Para tú escribir un libro en andaluz, por la bulla que le dan a cuando sale un libro en andaluz y que cateto, no sé qué, no sé cuánto. Hay espacios para los que no tiene cabida, ¿vale? Y eso es un poco también lo que nos ha motivado a gente como Andaluguí a pelear por la lengua andaluza. ¿Por qué tiene que estar arrinconada la lengua andaluza en una serie de espacios, ¿no? Y este ejemplo que me da poco hablando, pero fiarse, ¿no? Salamanca, Semana Santa, y el obispo diciéndole a los capataces, y yo, en Salamanca, a sus capataces salamantinos allí, ¿por qué si habláis todo el año correctamente, después, cuando viene la Semana Santa, hacéis esas cosas de al cielo con ella, no sé qué? ¿Sabes? Que suena mal, noticia. Entonces, y Semana Santa como que el uso del andaluz, como claro, como tiene tanta fama, pues mira, ocurre en otro espacio y surgen cosas, ¿no? Pero bueno, estas son las cuestiones de... Esto es sociolingüística. El andaluz es una lengua minorizada. Comparte espacio con una lengua de prestigio que ha alcanzado grado de cultura, es el español. El español está regulado para 500 millones de hispanohablantes y el andaluz, pues, una lengua que comparte ese espacio en situación de minorización. Todo esto son cuestiones sociolingüísticas, ¿vale? Pero bueno, desde que nosotros en 2017-2018 empezamos con el tema de promocionar la lengua andaluz, el stand-up al andaluz, ¿no? Además, esta forma de escribirla, empezamos a prestigiarlo, muchas cositas han ido pasando poco a poco, ha saltado al plano offline, ya no solo esto. Mira, el cartel de la Semana Santa también de CAI del 2023, cosas escritas en andaluz. En Canal Sur también se ha hablado de todo lo que hacemos. Una chiricota de carnaval, también salió ella, participó en andaluz. El primer cartel, el cartel del primer documental que ha sido, está puesto en andaluz, de Armería, ¿eh? Es un documental de Armería. ¿Vale? Sevilla, Cádiz, Armería, de Granada, una novela. De Sevilla también, Califato 3x4, ¿vale? Junior Miguel, este no me acuerdo dónde era, el Junior Miguel. ¿Qué? De Triana, ¿no? Otro, sevillano también. O sea, sartitos hemos tenido fuera de lo offline y le está gustando a gente de Armería, a gente de Málaga, de Sevilla, de Cádiz, de todos lados. O sea, que no digan que es tan distinto el andaluz de un lado que otro. A ver, todas las lenguas encierran cierta variabilidad y el andaluz no es distinto. A veces nos creemos que en Valladolid y en Santiago de Chile el español es el mismo. No, pues igual, ellos.
¿vale? Entonces, nosotros estamos rejuntados con buena gente, tenemos enlace a la Sociedad de Escritores para el Andaluz, digamos, nuestro consejo científico, aquí donde están todos los lingüistas. Tenemos también a EDELA, la escuela EDELA, ¿dónde está? Bueno, EDELA, Escuela de Escritura en Lengua Andaluza, que son los que están haciendo cursos a los profesores para que enseñen esto en las escuelas y tal y cual. Y todo esto somos gente que estamos un poco en arrejuntiña, ¿sabes? Que hablamos entre nosotros. Nosotros llevamos en Andalucía la pata tecnológica, pero que hay otra gente actuando desde otras vías, las vías más lingüísticas, más científicas, las vías de la educación, la didáctica, la enseñanza, ¿vale? Y tenemos un plan, ¿vale? Tenemos un plan porque todas las lenguas minorizadas, ¿sabes? Esto está estudiado de cómo hay que darle prestigio a la lengua. Yo os recomiendo, si el que tenga interés, de bajarse de Language Sustainability Toolkit, ¿vale? De la Fundación Wikitongues, que ahí explican cuáles son, o sea, usted que tiene una lengua minorizada de, yo qué sé, de las lenguas del mayotel mexicano o de las lenguas bantú en no sé qué, y quiere prestigiarla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y te dan las recomendaciones. Pues tienes que tener una ortografía, tienes que tener un diccionario, tienes que tener un no sé qué, tienes que tener un no sé cuánto. Te van dando consejos y te van presentando experiencias de cómo otras lenguas minorizadas han conseguido el estatus de lengua de prestigio, ¿vale? O por lo menos sostenerla para que no se pierda, ¿vale? Ahí está. Entonces, sobre ese plan es el que estamos nosotros montados. Y es lo que hemos dicho, porque vamos a ir desarrollando poco a poco lo que se dice aquí, porque si esto ya está estudiado, cómo hay que darle prestigio a una lengua, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Vamos a ser científicos, y es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, de las cosas que tenemos que hacer es, en las plataformas de estandarización de la lengua, es decir, estas cosas para que tengamos ese código ES-AN o el código ISO de 3 dígitos y tal y cual, eso es una cosa que nosotros ya hemos comenzado. Ya hemos, de hecho, aplicado una vez, ¿vale? Hay una charla, me podéis buscar de andaluzí, en la que explico todo lo que ha sido el proceso de aplicar a la ISO para que se reconozca el andaluz como una lengua, ¿vale? Tengo una opinión rara al respecto, gente. Nos han dicho que volvamos a aplicar porque justo cuando hemos aplicado estaba el estándar ISO cambiando. O sea, han hecho un cambio brutal que hasta los organismos de estandarización, los organismos delegados de la ISO para los códigos de 3 dígitos han cambiado. Y nos han dicho, Quillo, presentarlo de nuevo, que esto nos ha caído a mitad de un gran cambio. Y nosotros teníamos un documento de 40 páginas en el que han participado 10 catedráticos que nos han estado, que he estado yo liderando el proyecto de la mano de nuestro consejo científico, ¿no? Y nos han dicho que apliquemos de nuevo. Pues bueno, venga, vamos a intentar aplicar de nuevo y a ver qué pasa. Por ahí vamos, ¿vale? Ahí estamos. ¿Ok? Lo siento por la chapa. Volvemos a tecnología, ¿vale? Volvemos a tecnología, gente. Pero tenía que contar un poquito también la cuestión de la... o sea, presentar cuál es el contexto de la lengua andaluza en el marco de esta carrera por el prestigio y por la estandarización y que todo esto extiende la parte informática, extiende la parte lingüística y esto es ya una cuestión ya de sociolingüística, política y política lingüística, ¿vale? Bueno, volvemos. Las últimas cositas que hemos sacado, por si queréis empezar a una manera en plan de, oye, yo quiero ir aportando, ¿qué puedo hacer? Mira, tenemos un proyectito muy sencillo que es Paisaje Lingüístico Andaluz. Esto es sencillamente que allá donde veáis cualquier cosa escrita en andaluz, un bar que se llama, por ejemplo, Bocao, en vez de Bocado, ¿no? O Ancalagüela, ¿no? Una panadería, pues tú coges, les echas una foto, la subes y tenemos ya casi 400 imágenes de toda Andalucía de cómo graffiti, establecimientos comerciales, cartelería pública, cosas que están a recoger en andaluz. Este es un proyecto que cuando lleguemos a unas 5.000 lo queremos presentar en la universidad porque los proyectos de paisaje lingüístico son muy importantes para estudiar desde la perspectiva sociolingüística cuál es la relación de poder que se da entre una lengua de prestigio y otra que está en cuestión de dominación. No voy a entrar mucho aquí, esto tiene mucho trasfondo científico, pero no lingüístico, pero no lo voy a explicar. Pero esto es una aplicación que se la podéis descargar y allá en donde veáis algo escrito en andaluz o que a ustedes los parezca, usted subirla, que después el equipo nosotros detrás las revisamos una a una, las categorizamos, ¿vale? Y tal y cual. ¿Vale? Esto desde un punto de vista de usuario. Luego, la siguiente que vamos a sacar, esta vez y para el 28 de febrero está listo, ¿vale? Es toponimia en andaluz. Esto es, ¿cómo se le llama a tu pueblo en tu pueblo? O dicho de otra manera, cuando querramos traducir el Google Maps y que salgan los pueblos en andaluz, ¿qué nombre le vamos a poner? Pues esto es una aplicación que vamos a permitir a toda la población, lo que hay autóctonas, decir, es tipo red social, tipo foro, ¿no? Decir cuál es el término local o los términos locales que se utilizan para llamar a tu pueblo en tu pueblo. Y es como una especie de aplicación barra encuesta para ir recogiendo ese lexicón, ¿no? Que se diría, o conjunto de vocabulario circunscrito a un ámbito concreto, ¿no? Que es el de la toponimia. ¿Vale? Porque, hombre, obviamente, esta fue en Girola, pero a nosotros nos gusta más Fuengirola, o Fuengirola, o Fuirola, o Uirola ya, ¿me entiendes? ¿Vale? Ahí tenéis, esos son todos términos auténticos que se usan allí, ¿vale? Y como esto, mil casos, ¿vale?
Cuando queramos, como en Valencia, que tú pasas por allí y pones Elche, ¿no? Y ahora pone barra LX, ¿no? Puesto en Valencia, obvio, obvio, obvio. Y nosotros que somos menos, que somos los tontos siempre. Venga. Ahora, lluvia de ideas. Es decir, siguientes proyectos, me queda un minuto, ¿no? Los siguientes proyectos de si ustedes tenéis alguna habilidad y queréis echar una manilla, esto es una comunidad open source abierta donde podéis practicar todas estas cositas tan chulas que estamos aprendiendo hoy en la PyCon. Si queréis ponerlas en práctica, ¿sabes? Pues Andaluz es una parte, un sitio genial. Ya estáis viendo que cualquier cosa que estamos haciendo está teniendo repercusión offline, ¿sabes? Nos llaman para dar entrevistas, cosas y todo. Tenemos un grupo de usuarios, 1300 en Telegram, o sea que esto no es un ejercicio en vano, es un ejercicio en el que poco a poco, porque los temas lingüísticos son lentos, pero poco a poco estamos consiguiendo impacto. Si queréis participar de un proyecto open source que puede tener impacto, ¿vale? Aquí hay una serie de ideas, mira. Diccionario. Estamos utilizando, nos hace falta ayuda, pero estamos utilizando la IA. Yo el taller de DocLink me lo he mamado para poder también trabajar en estas cosas, pero hemos empezado digitalizando con IA 3 diccionarios y queremos hacer un diccionario consolidado de todo el vocabulario andaluz que hay recogido por la bibliografía, de tal forma que tú tengas un diccionario de consulta de terminología andaluza. Esto es una cosa que a día de hoy no hay. Tú buscas diccionario andaluz en Google y te salen 3 proyectitos tontos de uno que ha ido juntando palabrita aquí y el otro palabrita allá. No. Fuente bibliográfica, porque diccionarios hay por un tubo. Nuestro Consejo Asesor Científico nos dice, esta es la bibliografía que hay que consolidar en una base de datos y tener un diccionario. Ya tenemos un plan. Lo que hay que hacer es ponerlo en marcha. Y esto es real. Ya tenemos un mini frontend y unas cositas, pero hace falta mucho que hacer aquí. Un proyecto que os invito a apuntar. O text-to-speech en andaluz, ¿vale? Sintetización de voces en andaluz, ¿vale? Un proyecto que también tendremos que hacer. Esto es una tonterilla que después, el que tenga curiosidad después se lo enseño, que me quedo sin tiempo, ¿vale? Tenemos un prototipo hecho con Speak, que eso es la tecnología del Pleistoceno, ¿vale? Pues os digo que tenemos ahora mismo una voz robótica, ¿no? Que diría, todo el arte que tiene la abuelita de Miguel con su pedazo chihuahua chico que le cabe en el bolso, ¿vale? Así lee ahora mismo, eso es lo que hasta ahí hemos llegado. Pero que estamos en la era de la IA y tal y cual, y ahora mismo hay cosas mucho mejor que este experimento tonto. Esto no está ni sacado. Esto es un experimento que tenemos guardado porque nos da vergüenza sacarlo, ¿vale? Pero bueno, pero está ahí, ¿vale? Luego, el transcriptor sadístico de expresiones regulares, ¿vale? Queda por implementar las contracciones, como por ejemplo esto, ¿vale? Eso no está hecho, eso no lo hace. Las conjugaciones de verbos, que ya os diría cómo es. Las colocaciones, en vez de se me ha caído, me se ha caído, ¿vale? Como por ejemplo Cecilia Boldefaber, que os la enseñaba antes, que lo tenía en uno de los ejemplos literarios, ¿no? Traducción, o sea, una vez tengamos el diccionario, podremos traducir, pasar de transcribir a traducir, ¿sabes? De que reemplace palabras de terminología castellana por terminología andaluza, ¿vale? Y el landscaping, es decir, si hay una palabra en inglés, no la transcriba. Si ahora mismo entráis en la Wikipedia, pues cuando sale alguna palabrita en inglés o lo que es, dices, ¿esto qué es? ¿Sabes? Bueno, todo eso, cualquier manilla que queráis echar, ¿sabes? Pues ahí lo tenéis. Corrector ortográfico, nos hace falta también implementarlo, ¿vale? O realidad aumentada, ¿no? Tú imagínate que tú vas con tu casco de VR o con el móvil, ¿no? Y vas por las calles y ya todos los textos te los estás ya está. Andaluz virtual ya hecho, ahí. Andalucía escrita en andaluz, ¿sabes? Sería otro guapo, ¿no? A ver, pues todo esto está a la mano, ¿no? Todo lo que hacemos no contamos con financiación de absolutamente nadie más que de ustedes, porque nos estáis comprando las camisetas cada vez que las sacamos. En andaluz.es/avísame os podéis apuntar para cuando las saquemos. No somos una tienda porque no somos el Zara ni el Corte Inglés. Las sacamos de vez en cuando, se puede apuntar y entonces comprarlas. Con el dinero que estamos cogiendo de las camisetas, con la que estamos haciendo todo esto, gente. Estamos encantados. Cuando la gente nos dice, esta gente los chiringuitos, las paquitas, ¿qué paquitas? Nos estáis, o sea, primero que esto es trabajo voluntario, ¿vale? Trabajo voluntario. Aquí no cobramos nadie ni queremos, ¿vale? Pero todo lo que nos hace falta, mantener los servidores, para pagar las herramientas de IA y tal y cual, gracias a esto. Gracias a esto. Así que los que queráis apoyarnos con la compra de las camisetas, apuntarse y listo. ¿Vale? Pues nada, developer, venirse ya el ratito, que tenemos tecnología punta pala, tanto de Python como de otras cosas. El reto es grande, pasito a pasito lo estamos consiguiendo y muchas gracias. Hola. Si alguno quiere hacer alguna pregunta rápida, nos quedan 2 minutos de preguntas. ¿Cómo puede ser que Canarias tenga su bandera en los emojis y nosotros no? Eso, espérate, habría que contrastemos esto, aunque sea con un ChatGPT, ¿vale? Pero el tema de puertos marítimos, no sé qué, no sé cuánto, los códigos de bandera van por Unicode, ¿no? Y los códigos de Unicode ya ha dicho que ya se acabó de sacar banderita, que lo hemos intentado, ¿eh? Poner la banderita, que de momento estamos utilizando, ¿sabes? Utilizamos en plan un poquito punky, la de Nigeria, ¿no? Que es la de Andalucía, pero al revés, ¿no? ¿Sabes?
Pero bueno, eso es porque todavía no hemos podido. Pero es que único de esta que ha dicho Cataclón. Pero en su día, las de puertos marítimos, no solo Canarias, sino hay otros pocos más, que su bandera se permitió por esa consideración. ¿Vale? Eso es lo que recuerdo. ¿Alguna pregunta más? Justo ayer hubo un taller para modificar el intérprete de Python para cambiar algunas palabras clave. Y claro, mis colegas y yo lo primero que hicimos fue cambiar el if por sí. ¿Cambiar él? El if Sí. en inglés por sí. Por Sí. sí. Ah, vale, vale. Para escribir el Python en andaluz, no en inglés, ¿no? Claro, no sé Vale. si alguna vez habéis probado a programar en Python, porque en Python te deja meter acentos y ñes, puedes programar no con el ASCII básico, y es una experiencia muy agradable, la verdad. No sé si habéis pensado en algún momento extender algún lenguaje o traducir las palabras claves de algún lenguaje para permitir programar en andaluz, porque la verdad estaría muy gracioso. Muy interesante. Nosotros no lo tenemos, como no está, como ese tipo de actividades no está en el Language Toolkit, ¿no? Que es nuestra Biblia de los pasos que tenemos que ir dando poco a poco, ¿sabes? Pero vamos, que esto es una comunidad open source, cualquiera que quiera hacerlo, cabida en GitHub ahí, para todas estas cosas y para ver la aceptación que puede tener, ¿sabes? A mí me parece un ejercicio guapísimo, ¿sabes? Pero a nivel de prioridades, porque que ten en cuenta que somos unos pocos de developers que nos juntamos un tiempo libre a hacer estas cosas, ¿sabes? La guía nuestra es el Language Sustainability Language Toolkit, ¿vale? Ahí vamos. Vamos, guapa cosa, chulo. Vale, ya va a entrar el siguiente ponente. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, que contacte con él por los pasillos o en la comida.